Y regresamos con Kathleen Martínez, la mujer tras la tumba de Cleopatra. Y conectaste con el doctor Hawass, ¿correcto? Hawass, exacto. Ok, ese gran, podríamos decir que ha sido un poco tu mentor allí, quien ha guiado un poco tu camino. Él fue, o sea, él entendió el proyecto y eso tuvo una participación importantísima. Paralelamente a eso, en lo que tú hacías el switch de irte ya definitivamente a Egipto, ¿cómo lo manejaste con tu familia? ¿Qué decían tus hijos, que en ese momento eran más niños, de esta aventura que mamá iba a emprender? Yo no quería necesariamente empezar a excavar inmediatamente en Egipto. ¿Cuál era tu plan? Mi plan era determinar si mi teoría podía ser correcta y luego planificarme para más adelante, cuando mis hijos estuviesen un poco más grandes o cuando salieran a hacer la universidad, yo irme a Egipto, porque en realidad esa teoría era mía y nadie iba a tener las ideas que tenía yo. Claro. Sin embargo, cuando yo llego a Egipto, yo descubro a ese lugar que justo en ese momento ya se había declarado el lugar cerrado arqueológicamente, que ya no había más nada que descubrir allí, y había un proyecto para reconstruir ese sitio, para hacerlo turístico, lo que significaba que todas las posibilidades de excavar quedaban cerradas si se aprobaba ese proyecto. Y más aún, hay unos restos de una pequeña iglesia católica de las primeras del siglo III, y se estaba solicitando incluso permiso para reconstruir esa iglesia y volver a dar misa allí. Por lo que si eso ocurría, nunca más se iba a poder excavar y los cuerpos iban a quedar allí escondidos para siempre. Como llego justo en el momento en que está ese proyecto del Papa Shenouda III, porque en Egipto ellos tienen su propio Papa, entonces ahí me doy cuenta que es que ya no tengo tiempo, que tengo que presentar mi proyecto en ese momento. Presento el proyecto en Egipto, yo no conocía absolutamente a nadie, no teníamos ni siquiera embajada, no había nadie que me ayudara a presentar la teoría, pero preparo el proyecto con apoyo de la Universidad Católica de Santo Domingo y ahí entonces voy preparada a presentarle mi teoría al doctor Hawass. Él nunca recibe a nadie solo en su despacho, recibe grupos de arqueólogos, profesores universitarios y que todo el mundo escuche la teoría que el otro presenta y sus proyectos. Y ahí yo comienzo, él siempre me había recibido con mucho afecto, te daba 2 o 3 minutos, pero ese día yo iba a hablarle de buscar la tumba de Cleopatra. Y entonces ya cuando le mencioné a Cleopatra, inmediatamente la idea, sentí que había un rechazo y me preguntó, ¿y tú cómo me dijiste que te llamabas? Y ahí le doy mi nombre, ¿y de qué universidad? Como la universidad no era conocida, pues inmediatamente descartó, ya no escuchaba lo que yo quería explicarle. Entonces ahí comienza una discusión con el doctor Hawass, que me había dado 2 minutos, pero que no me estaba escuchando. Y ahí empezó a discutir porque yo sabía que si salía del despacho en ese momento y él no me aprobaba, pues ya era mi último chance. Entonces ahí comenzamos a discutir, yo trato de que él me escuche, me presta atención y ya me doy cuenta que al final él no me ha escuchado y que se había agotado el tiempo. En ese momento le digo, doctor, es que usted no me presta atención porque yo no soy de Harvard. Pero las ideas no tienen nacionalidad, doctor, y ahí no importa la universidad a la que uno venga. Y en ese momento, entonces unas personas que estaban sentadas al lado mío, que no los conocía, eran 3 profesores de Harvard. Ellos se pusieron de pie y le dijeron, doctor, nosotros somos de Harvard y a nosotros no se nos había ocurrido esta idea. Es brillante y nosotros creemos que tenía muchas chances de ser cierto. Y en ese momento entonces cambió la situación mía. Incluso estas personas me proponen que estaban interesados en que yo le presentara el proyecto para presentarlo a través de su universidad. ¡Wow! Entonces se dan todas las condiciones para que el doctor Hawass me escuche. Cuando él se da cuenta que Harvard está interesado en el proyecto, claro, entonces él me dice, Egipto también está interesado, solo que nosotros no podemos darle cabida a todos los locos que aparezcan aquí con idea de excavar, porque no quedaría suelo en Egipto. ¡Qué bello! Y entonces ahí comenzamos a tocar el tema, él se da cuenta que la idea es interesante y decide presentarla al comité permanente. Yo estaba preparada para hacerle el planteamiento, lo hice y regresé a la República Dominicana. Cuando llego aquí, mi familia me dice, mira, llegaste más lejos de lo que tú soñaste, pero no te hagas ilusiones que a ti nunca te van a dejar excavar. Aunque todas sus ideas eran negativas y trataban de que yo no me sintiera que tenía chance, yo sabía que había dejado una gran impresión en ellos y que tenía posibilidades. O sea, que aun cuando tu propia familia no te animaba a seguir, tú sentías dentro de ti que sí, que eso iba a ser Yo sentía posible. que sí, yo sentía que yo estaba preparada para hacerlo, que el proyecto era interesante y finalmente ellos por email me escribieron para informarme que mi proyecto había sido aprobado, pero que no me podían dar un año como a todos los arqueólogos porque
Ellos no querían perder mucho tiempo conmigo y como yo los había convencido y estaba tan segura que le buscara evidencias arqueológicas en un mes. Un mes te dieron. Exacto. ¿Y qué pasó? ¿Qué encontraste? El último día de ese mes hice el primer hallazgo de las primeras 2 cámaras subterráneas que no solamente evidenciaban mi teoría, sino que cambiaron la arquitectura conocida de los templos egipcios para siempre. Entonces ahí hizo un aporte, de ahora en adelante se conoce que los templos dentro de sus murallas pueden tener cámaras subterráneas como yo planteaba, nunca antes habían sido descubiertas. A raíz de ese hallazgo mío y haberlo demostrado, muchos arqueólogos que están trabajando en templos están usando radares y ubicando cámaras y las han encontrado. Es decir, que ya yo he hecho un aporte nuevo e importante a la arqueología. Yo sabía que hasta ahora ningún latino había tenido la oportunidad de excavar y que nosotros también teníamos algo que aportar. Y me siento feliz de ser la primera latinoamericana que está haciendo los primeros hallazgos. Al día de hoy, nosotros tenemos, prácticamente la teoría mía está aprobada en su totalidad, solamente me faltaría llegar hacia las tumbas. Yo quería demostrar que lo que hoy es una ruina abandonada, que hasta era un basurero, abandonado, que los egipcios en realidad no le prestaban atención, había sido el templo más importante de la adoración de la diosa Isis en todo el norte de Egipto y que por eso precisamente Cleopatra la había escogido. El hallazgo de una estela que hicimos este mismo año, escrita en jeroglífico y en demótico, que son lenguas muertas, pero el demótico era el que usaba el pueblo y el jeroglífico era la lengua de los sacerdotes, sagrada, indica precisamente todo lo que yo decía sobre ese lugar. Incluso más allá, era considerado tierra santa, el equivalente a lo que sería el Vaticano. Para los católicos era ese templo. Entonces no hay ninguna razón para que ese templo, que había sido el más importante en Egipto, esté perdido en la historia. ¿Por qué no se habló de él nunca más? Aparte de que hemos encontrado el cementerio más grande, jamás descubierto en Egipto, tenemos más de 14 momias y unos 800 cuerpos, solamente en 9 tumbas que hemos encontrado, catacumbas. Pertenece a la corte de un faraón, todos del periodo de Cleopatra. Entonces todas las cabezas de esos esqueletos y momias, todos están apuntando a un sitio específico del templo. ¿Se asume algún tipo de riesgo cuando se van a excavar esos templos, cuando vas a hacer esas expediciones hacia adentro de la tierra? Sí, hay muchos riesgos. Hemos tenido muchos accidentes. Hasta ahora la única que no se ha accidentado he sido yo, pero casi todos los arqueólogos han tenido diferentes tipos de accidentes, incluyendo el doctor Hawass, porque estás trabajando con construcciones que tienen en este caso 2.300 años, en túneles de una profundidad de 25 a 35 metros. ¿Qué te mueve? ¿Qué te hace sentir que vale la pena arriesgarte, mantenerte a veces lejos de lo tuyo, de tu zona de confort, porque estás totalmente ahí fuera de la zona de confort, por encontrar la tumba de Cleopatra? Mira, ya ¿Qué te mantiene? Ya cuando yo salí hacia Egipto, ya yo me lancé al vacío. Yo dejé todo lo que era, todo lo que yo tenía, toda la comodidad que tenía, incluso mi oficina de abogado, mis clientes y sobre todo mis tesoros, mis hijos, pero yo entendía que era un aporte importante, que yo debía, estaba a la cabeza de él y yo no quería abandonarlo. Había hecho un hallazgo, pero no solamente un hallazgo que era importante para mí, es importante para el mundo. Entonces yo quería seguir adelante en ese proyecto, pero estando en el desierto he vivido momentos muy duros, no ha sido fácil, en un mundo musulmán donde la mujer es difícil, yo dirijo hombres y a veces pienso si estoy despierta o es un sueño porque estoy ahí, los dirijo y ellos con el paso del tiempo, a medida que hemos sido exitosos, pues ellos me siguen. Me ha costado llegar al liderazgo y que ellos me respeten, donde la mujer normalmente no está en una posición de dirección y menos, yo no estoy en la ciudad o tratando... Esas excavaciones que tú diriges, más o menos ¿cuántas personas estás dirigiendo? 70 obreros y entre más dirigidos o menos... por ti. Sí, entre 12 a 17 arqueólogos, dependiendo las necesidades. Pero, por ejemplo, he descubierto túneles, que es lo que yo estaba buscando inicialmente. Es muy peligroso bajar esos túneles y a veces ellos no quieren bajar. ¿Por qué? Porque acceder a ellos, o sea, solamente el acceso es con una cadena, colgando, sí, te arriesgan la vida, pero luego que estás abajo en esos túneles, que hay poco aire, están llenos de serpientes y escorpiones. Entonces estás ahí en la lucha por la supervivencia, arrastrándote en escombros y tratando de limpiar estos escombros y irlos subiendo para poder acceder en esos túneles. Escorpiones y serpientes. Tú dirías, si yo te pregunto, ¿cuál ha sido el reto más difícil que has enfrentado en la búsqueda de la tumba de Cleopatra? Mira,
estar en Egipto ha significado un cambio completo en mi vida. Yo no sabía que mi vida iba a cambiar tanto, sin embargo, siempre lo he asumido con mucha fuerza porque es algo que me sale del alma y quiero hacerlo. Tuve en un momento que cambiar mi vida y llevar a mis hijos a Egipto, y luego entonces ahí mi vida con mis hijos en Egipto cambió y ha sido un reto difícil como madre, ubicarlos en un lugar donde yo sintiera que ellos estuviesen seguros. ¿Dónde estaban viviendo allá? En Cuando no Alejandría, estabas debajo de la tierra. En Alejandría, en la ciudad. Tenía que viajar cada día al desierto, a la excavación. A veces hacía hallazgos y estaba metida en esos túneles, salir de ahí corriendo para irme a recoger mis hijos al colegio. He vivido esa vida porque ser mujer y desarrollar un proyecto así es difícil. Yo estoy convencida, todo lo que yo he planteado que iba a encontrar, he podido demostrarlo científicamente, al punto de que ya mi teoría ha sido aceptada mundialmente. Me apena un poco que a veces todavía en la República Dominicana la gente no entiende, hay personas que no entienden el proyecto, pero con el paso del tiempo yo pienso que cuando se es pionero en algo, pues a veces las personas no lo entienden. Tú estás rompiendo barreras, tú has cruzado una frontera, o sea, una mujer destacándose en el mundo de la arqueología, en una cultura como Egipto. Tú te abriste en muchos frentes y yo creo que has logrado muchísimo. Una mujer que presentó hace poco su documental ya en Londres, donde tú eres la protagonista de esta historia, de estas excavaciones que están dando mucho que hablar a nivel ya científico e histórico, en lo que es la egipciología, ¿correcto? ¿Ves que yo hago mi tarea? Vamos a una pausa porque yo quiero que tú me cuentes cómo ha sido excavar aún en medio, o si hubo un momento donde tuviste que pararte por el tema de la revolución en Egipto, igual que cómo te afectó estando allá todo este terrorismo tan cercano en la zona del Oriente. Volvemos, es Katherine Martínez, una mujer al borde. Yo estoy convencida de que estoy en el lugar correcto. ¿Cómo se costean estas excavaciones? Si yo me hubiera dado por vencida y no insisto, entonces todos estos hallazgos hubieran quedado ahí perdidos en el tiempo para siempre. Hoy quiero brindar por ti y por mí, por todas nosotras mujeres al borde, guerreras, luchadoras, y te invito a compartir tu historia con nosotros para que podamos seguir creciendo juntas. Escríbenos, ¿qué te hace ser una mujer que nos inspira? A mujeresalbordetv@gmail.com. Te espero. A tu salud.